La madrugada de septiembre de 2007, Ernesto Alonso murió en su propia casa, rodeado de silencio, sin escándalos, sin sangre, sin misterio médico alguno. Sin embargo, en el imaginario colectivo, su muerte jamás fue tranquila. Durante años se había hablado de un sótano oculto, de estatuas del diablo, de rituales prohibidos realizados por el hombre más poderoso de las telenovelas mexicanas. ¿Cómo pudo el creador de historias de amor, fe y redención convertirse para muchos en un brujo temido? ¿Qué ocurrió realmente detrás de las puertas cerradas de su mansión? ¿Y quién se benefició de ese miedo? Antes de entender cómo Ernesto Alonso se convirtió en una de las figuras más temidas y respetadas de la televisión mexicana, es necesario detenerse en 4 revelaciones que durante décadas circularon como susurros en los pasillos de Televisa, en columnas de espectáculos y más tarde en Internet. Revelaciones que jamás fueron explicadas en conjunto. Hasta ahora. La primera revelación apunta a un apodo que parecía inofensivo, pero escondía algo más oscuro. El señor telenovela. Para algunos era un título de respeto, para otros una advertencia. ¿Por qué tantos actores aseguraban que bastaba una mirada suya para arruinar una carrera entera? La segunda revelación es la más perturbadora y la que alimentó la leyenda negra. La existencia de un supuesto sótano privado en su residencia, donde, según rumores jamás comprobados, habría estatuas del diablo y objetos ligados a rituales ocultistas. Nadie mostró pruebas, nadie tomó fotografías, pero el rumor sobrevivió durante años. ¿Por qué? La tercera revelación conecta ficción y realidad de forma inquietante. Tras el estreno de El Maleficio, una telenovela marcada por el satanismo y lo sobrenatural, muchos comenzaron a preguntarse si su creador solo imaginaba el mal o lo conocía demasiado bien. ¿Puede una obra de ficción condenar para siempre la reputación de su autor? Y la cuarta revelación, la más importante de todas, no habla de demonios ni de rituales. Habla de poder, de miedo y de silencio. Porque tal vez el verdadero secreto de Ernesto Alonso no estaba en un sótano oscuro, sino en algo mucho más inquietante. Un sistema donde nadie se atrevía a contradecirlo. Estas revelaciones se irán resolviendo una a una, pero para entenderlas, primero hay que volver al principio. Ernesto Alonso nació el 28 de enero de 1917 en Aguascalientes, una ciudad tranquila en un México que todavía intentaba recomponerse de las heridas profundas dejadas por la revolución. No llegó al mundo rodeado de lujos ni de reflectores. Al contrario, su infancia transcurrió en un entorno marcado por la disciplina, la austeridad y una educación rígida donde las emociones no se expresaban, se controlaban. Desde pequeño Ernesto aprendió algo que definiría toda su vida: observar sin hablar. Mientras otros niños buscaban atención, él parecía cómodo en la sombra, analizando gestos, silencios y jerarquías. Aquella actitud no era casual. En la sociedad mexicana de principios del siglo XX, el respeto a la autoridad era incuestionable, y Ernesto absorbió esa lógica como una ley natural. Quien manda no explica, quien obedece calla. La familia Alonso no pertenecía a la élite cultural ni artística. No había tradición teatral ni conexiones con el mundo del espectáculo. Y sin embargo, el joven Ernesto mostraba una sensibilidad particular hacia las historias humanas, hacia los conflictos no dichos, hacia las tensiones que se esconden detrás de una sonrisa educada. ¿De dónde venía esa fascinación por el drama? ¿Por qué un niño criado en la sobriedad terminaría dedicando su vida a contar pasiones extremas? Durante su adolescencia, México vivía un proceso de modernización acelerada. La radio comenzaba a entrar en los hogares, el cine nacional daba sus primeros pasos hacia la llamada época de oro, y para un joven atento como Ernesto, aquel nuevo mundo ofrecía algo irresistible: poder simbólico. El escenario no solo era entretenimiento, era influencia, control de emociones, construcción de imaginarios colectivos. Pero había una contradicción. Ernesto deseaba ese mundo, aunque no parecía dispuesto a entregarse a él como artista vulnerable. Desde temprano, se percibía en él una inclinación distinta. No quería ser el rostro admirado, sino la mente que decide, el hombre que mueve las piezas desde atrás.
Años después, muchos se preguntarían si ese carácter reservado, casi hermético, nació en esos primeros años. Porque tal vez, mucho antes de convertirse en el señor telenovela, Ernesto Alonso ya había entendido una verdad incómoda. El silencio también es una forma de poder. Durante la década de 1920 y principios de los años 30, la infancia de Ernesto Alonso transcurrió en un México que intentaba reinventarse a sí mismo. La revolución había terminado oficialmente, pero sus consecuencias seguían presentes en la vida cotidiana. Familias fragmentadas, jerarquías rígidas, una moral conservadora y una profunda desconfianza hacia el caos. En ese entorno, Ernesto creció aprendiendo a no destacar, a medir cada gesto y a comprender que, en un país marcado por la inestabilidad, sobrevivir significaba adaptarse. No fue una infancia marcada por el abandono ni por la miseria extrema, pero sí por una frialdad emocional que dejó huella. En casa no se hablaba de sueños ni de deseos. Se hablaba de deber, de respeto, de cumplir. Esa educación moldeó en él una personalidad reservada, casi hermética, que más tarde sería interpretada por muchos como soberbia o crueldad. Pero en realidad era el resultado de años aprendiendo que mostrar debilidad podía ser peligroso. En la escuela Ernesto no destacaba por ser carismático ni popular. Prefería observar a sus compañeros, estudiar cómo reaccionaban ante la autoridad, cómo se formaban los pequeños liderazgos. Aquella mirada analítica, casi clínica, sería clave en su futuro. Cómo manipular emociones sin exponerse. Cómo dirigir sin parecer vulnerable. Esas preguntas comenzaron a tomar forma mucho antes de que pisara un set de grabación. Durante su adolescencia, el cine mexicano empezó a convertirse en una fuerza cultural poderosa. Las salas se llenaban de melodramas, héroes trágicos y mujeres idealizadas. Ernesto asistía como espectador, pero no se dejaba arrastrar por la fantasía. Le interesaba más el mecanismo que la emoción. ¿Quién financiaba las películas? ¿Quién decidía los guiones? ¿Quién tenía la última palabra? Mientras otros soñaban con ser estrellas, él empezaba a comprender que el verdadero poder estaba detrás de la cámara. Fue en esos años cuando tomó una decisión silenciosa pero crucial: entrar al mundo del espectáculo sin perder el control. No buscaba aplausos, buscaba influencia. Esa diferencia lo separaría para siempre de muchos de sus contemporáneos. Porque mientras otros artistas vivían expuestos al juicio del público, Ernesto construía una armadura invisible hecha de distancia y autoridad. Al llegar a la juventud, se trasladó a la Ciudad de México, el epicentro cultural y político del país. La capital era un contraste brutal para alguien criado en la sobriedad provincial. Ruido, ambición, competencia feroz. Allí muchos jóvenes se perdían. Ernesto, en cambio, parecía fortalecerse. La ciudad confirmó algo que ya intuía: el que controla el relato, controla el destino. Sus primeros contactos con el medio artístico no fueron fáciles. No tenía padrinos poderosos ni un apellido legendario, pero poseía algo que otros no: paciencia estratégica. Observaba, esperaba, aprendía. No se desesperaba por triunfar rápido. Prefería entender las reglas antes de jugar. Y cuando empezó a actuar, lo hizo con una intensidad contenida, sin desbordes emocionales, como si incluso en escena se negara a entregarse por completo. Esa contención, sin embargo, no pasaba desapercibida. Algunos la interpretaban como frialdad, otros como una presencia inquietante. Con el tiempo esa percepción se transformaría en miedo, pero en ese momento Ernesto Alonso aún era solo un joven más intentando abrirse paso, cargando en silencio las heridas de una infancia donde aprendió que sentir demasiado era un lujo peligroso. Años después, cuando los rumores, el poder y las leyendas oscuras lo rodearan, pocos recordarían a ese joven observador que solo quería entender el mundo para no ser devorado por él. Pero tal vez, en esa juventud marcada por la disciplina y el silencio, ya se estaba gestando el hombre que dominaría la televisión mexicana, y que sería temido por ello. Cuando Ernesto Alonso llegó a la Ciudad de México en los años 40, el país vivía el auge de su época de oro del cine. Las marquesinas estaban dominadas por rostros carismáticos, figuras que encarnaban al héroe, al galán,
o al mártir. En ese universo de luces intensas y egos frágiles, Alonso entró por una puerta modesta, la actuación. Pero incluso entonces, su relación con el escenario era distinta. No actuaba para ser amado, actuaba para entender el sistema desde dentro. Sus primeros trabajos en cine y teatro lo colocaron en papeles secundarios, a menudo personajes severos, autoritarios o moralmente ambiguos. No era casual. Su presencia transmitía control, una tensión contenida que incomodaba y atraía a la vez. Directores y productores empezaron a notar algo singular. Alonso no improvisaba emociones, las calculaba. Cada gesto parecía pensado para sostener una estructura mayor. Mientras otros actores celebraban aplausos y buscaban portadas, él observaba la maquinaria. ¿Quién decidía el reparto? ¿Quién aprobaba el presupuesto? ¿Quién imponía cambios de guión a último momento? En los descansos escuchaba más de lo que hablaba. En las reuniones preguntaba poco, pero anotaba mentalmente todo. Para muchos era un actor disciplinado, para otros inquietante. Nadie imaginaba todavía que ese joven estaba aprendiendo a dirigir voluntades. Su paso por el cine le dio visibilidad, pero también una lección crucial. La fama es volátil. Veía a colegas encumbrarse y caer en cuestión de meses. Ídolos devorados por el alcohol, el dinero o los escándalos. Alonso tomó nota y decidió no depender nunca del afecto del público. Comprendió que el aplauso era una moneda inestable y que, si quería sobrevivir, debía aspirar a algo más duradero, el control de la narrativa. El teatro fue su otra escuela. Allí aprendió el ritmo del melodrama, la importancia del silencio, la fuerza de una pausa bien colocada. El público reaccionaba no solo a lo que se decía, sino a lo que se sugería. Esa comprensión profunda de la emoción contenida se convertiría, años más tarde, en una de las claves de su éxito como productor. Pero en ese momento, Alonso aún era un aprendiz, alguien que se formaba en la sombra. La transición decisiva ocurrió cuando empezó a interesarse por la producción. No fue un salto repentino, sino un desplazamiento gradual. Primero opinaba sobre escenas, luego sugería cambios, más tarde coordinaba equipos. Descubrió que disfrutaba más organizando el caos que actuando dentro de él. Y sobre todo, entendió algo que pocos artistas aceptan. Quien paga y decide, manda. La llegada de la televisión transformó por completo el panorama. El medio era joven, poderoso y voraz. Mientras muchos actores despreciaban la pantalla chica, considerándola inferior al cine, Ernesto Alonso vio una oportunidad histórica. La televisión no solo entraba en los hogares, modelaba valores, creencias y miedos colectivos. Allí estaba el verdadero poder. Al integrarse al mundo televisivo, Alonso dejó claro que no quería ser una cara más. Se posicionó como organizador, como estratega. Su experiencia como actor le daba ventaja. Sabía cómo piensan los intérpretes, cómo presionarlos, cómo extraer de ellos lo que necesitaba. Algunos lo admiraban por su claridad, otros empezaron a temerle. Su estilo era directo, frío, implacable. No gritaba, no necesitaba hacerlo. Poco a poco su nombre empezó a asociarse con proyectos ambiciosos, con historias intensas, con decisiones firmes. Ya no era solo un actor que producía, era un arquitecto del melodrama. Y aunque todavía faltaban años para que fuera llamado el señor telenovela, el camino estaba trazado. Había aprendido el oficio desde abajo, había visto cómo se destruían las carreras, y había decidido que la suya no dependería nunca del azar ni de la compasión. Pero ese ascenso silencioso también tenía un costo. A medida que ganaba poder, se aislaba. Las relaciones se volvían funcionales, no afectivas. El respeto crecía, pero el cariño disminuía. Y sin que él lo supiera, esa distancia emocional sería el terreno perfecto para que, años más tarde, otros proyectaran sobre su figura miedos, mitos y demonios. Porque en un medio donde casi todo se explica con rumores, el hombre que no se explica a sí mismo termina convertido en leyenda. Cuando la televisión mexicana comenzó a consolidarse como el medio dominante en los hogares durante las décadas de 1950 y 1960, Ernesto Alonso ya no era un recién llegado ni un actor ambicioso más. Era un hombre que había aprendido cada engranaje del sistema y que entendía algo esencial. La televisión no solo entretenía,
educaba emociones, imponía valores y creaba verdades colectivas. En ese contexto emergió Televisa como un gigante en formación, y Alonso supo leer antes que nadie que quien controlara la telenovela controlaría el corazón del país. No llegó imponiéndose con gritos ni escándalos, llegó ofreciendo resultados. Historias que atrapaban, audiencias fieles, personajes que la gente sentía como propios. Poco a poco, su nombre empezó a circular en los pasillos con una mezcla de respeto y cautela, porque donde él intervenía, nada quedaba al azar. Su método era simple y brutalmente efectivo. Alonso no creía en la improvisación romántica del arte, creía en la disciplina, el orden y la jerarquía. Cada proyecto era una maquinaria perfectamente calculada, guiones revisados hasta el agotamiento, actores presionados al límite de su capacidad emocional, directores obligados a cumplir tiempos y tonos exactos. Muchos intérpretes recordaron años después que trabajar con él era como entrar a un examen permanente. Un error podía costar un papel, una queja, una carrera entera. Así empezó a forjarse una reputación inquietante. Con Alonso se triunfaba o se desaparecía. A diferencia de otros productores que cultivaban relaciones públicas y sonrisas falsas, él prefería el silencio y la distancia. No asistía a fiestas innecesarias, no explicaba sus decisiones y rara vez justificaba un despido. Esa opacidad alimentó el mito. En un medio donde todo se comenta, el hombre que no habla se vuelve objeto de especulación. ¿Por qué tenía tanto poder? ¿Quién lo protegía? ¿Por qué nadie se atrevía a contradecirlo públicamente? Las respuestas nunca eran claras, pero el mensaje sí. Ernesto Alonso no era un productor común. Era una autoridad incuestionable. Con el paso de los años, su estilo definió lo que hoy se reconoce como la telenovela clásica mexicana. Historias de sufrimiento extremo, redención tardía, castigos morales y una clara división entre el bien y el mal. Alonso entendía que el público no buscaba realismo, sino catarsis, y esa comprensión le dio una ventaja enorme. Cada éxito reforzaba su posición dentro de Televisa, cada fracaso ajeno aumentaba su influencia. Pronto, su aprobación se volvió sinónimo de garantía. Si Alonso respaldaba un proyecto, el proyecto existía. Si no, simplemente no veía la luz. Fue en ese punto cuando comenzó a ser llamado, primero en voz baja y luego abiertamente, el señor telenovela. El título no era solo un reconocimiento artístico, era una advertencia, porque el señor no pedía, ordenaba. No negociaba emociones, las administraba. Y aunque muchos actores le debieron sus mayores éxitos, también hubo quienes cargaron con cicatrices profundas tras pasar por sus manos. Jornadas extenuantes, humillaciones disfrazadas de exigencia profesional, silencios impuestos como condición para seguir trabajando. Todo eso formaba parte de un sistema donde el fin justificaba los medios. Con el poder llegó el aislamiento. Alonso no construyó una corte de amigos, sino una red de subordinados. La admiración se mezcló con el miedo, y el miedo con la obediencia. En ese clima, cualquier rasgo de excentricidad, una afición particular, una creencia personal, un gesto fuera de lo común, podía convertirse en leyenda. Y Ernesto, fiel a su carácter, nunca se defendió. No aclaraba rumores, no concedía entrevistas para limpiar su imagen, no mostraba su intimidad. Esa negativa constante a explicarse fue interpretada por muchos como arrogancia, pero también como algo más inquietante. ¿Qué ocultaba alguien que no necesitaba justificar nada? La televisión amplificó ese misterio. Mientras sus telenovelas llenaban de lágrimas y rezos las salas de millones de hogares, detrás de cámaras se hablaba de su mirada fría, de su capacidad para destruir carreras con una sola frase, de su obsesión por el control absoluto. En un país profundamente religioso, esa combinación de poder, silencio y severidad empezó a adquirir tintes casi sobrenaturales. No era solo un productor, era una figura temida, casi mítica. Y así, sin que él lo buscara explícitamente, el mito comenzó a devorar al hombre. A finales de los años 70 y principios de los 80, cuando su poder estaba en la cima, Alonso ya no necesitaba imponerse.
Su sola presencia bastaba para cambiar el ambiente de un set. Las conversaciones se interrumpían, las risas se apagaban, las miradas se volvían prudentes. Era el precio de haber construido un imperio basado en el control y la excelencia, pero también en el miedo. Un miedo que, con el tiempo, encontraría una forma más oscura de expresarse. Porque cuando una figura acumula tanto poder y se niega a mostrarse humana, la imaginación colectiva hace el resto. Y sería precisamente en ese punto cuando la ficción que él mismo ayudó a crear empezó a confundirse con su vida personal, donde nacerían las historias más perturbadoras. Rumores de rituales, de símbolos ocultos, de un lado oscuro que explicaría su autoridad. Historias que nadie pudo probar, pero que muchos quisieron creer. Así, el ascenso de Ernesto Alonso a la cima de Televisa no solo lo convirtió en el arquitecto de la telenovela mexicana, sino también en el protagonista involuntario de una narrativa paralela, más siniestra, más peligrosa. Una narrativa que no se escribía en guiones, sino en susurros. Y una vez que esos susurros comenzaron, ya no habría forma de detenerlos. A principios de los años 80, cuando el poder de Ernesto Alonso dentro de Televisa parecía absoluto, ocurrió algo que cambiaría para siempre la percepción pública sobre su figura. No fue un escándalo financiero, ni una traición amorosa, ni una caída profesional. Fue una telenovela. Una historia de ficción que, sin proponérselo abiertamente, sembró la semilla más peligrosa de todas: la confusión entre el creador y su creación. El Maleficio se estrenó en 1983 en un México profundamente católico, donde el miedo al demonio no pertenecía al folclore, sino a la vida cotidiana. La telenovela hablaba de satanismo, pactos oscuros, poder obtenido a través del mal y castigos inevitables. No era la primera vez que la televisión exploraba lo sobrenatural, pero nunca antes lo había hecho con esa crudeza, con ese tono inquietante, casi incómodo. Para muchos espectadores, El Maleficio no parecía una historia inventada, parecía una advertencia. La reacción fue inmediata. Sectores conservadores protestaron. Columnistas cuestionaron los límites morales de la televisión. Sacerdotes mencionaron la telenovela en sermones dominicales como ejemplo de lo que no debía consumirse. Y en el centro de todo, silencioso como siempre, estaba Ernesto Alonso. No ofreció explicaciones públicas, no suavizó el discurso, no pidió disculpas. Esa decisión o esa omisión resultó fatal para su imagen. Porque en una sociedad donde el mal se explica a través de símbolos, muchos comenzaron a hacerse una pregunta inquietante. ¿Cómo alguien puede retratar el satanismo con tanto detalle sin conocerlo? La lógica era peligrosa, pero efectiva. Poco a poco el discurso dejó de centrarse en la obra y empezó a girar alrededor del autor. La ficción ya no era solo ficción, se transformó en sospecha. Dentro de Televisa, el impacto fue distinto. La telenovela fue un éxito de audiencia. Demostró que Alonso no solo entendía el melodrama tradicional, sino que era capaz de empujar los límites, de provocar, de incomodar. Para los ejecutivos, eso era oro puro. Para muchos actores y técnicos, en cambio, confirmó algo que ya intuían. Trabajar con él significaba entrar en territorios emocionalmente peligrosos. Y el miedo, una vez instalado, no necesita pruebas para crecer. Fue en esos años cuando comenzaron a circular los rumores más oscuros. Primero en voz baja, luego con mayor descaro. Historias de símbolos extraños, de una supuesta fascinación personal por lo oculto, de objetos inquietantes en su casa. Nada comprobado, nada documentado. Pero el relato ya no necesitaba pruebas. Se alimentaba de la reputación previa de Alonso como hombre implacable, distante, todopoderoso. El Maleficio no creó la leyenda negra, pero le dio forma narrativa. Paradójicamente, Alonso parecía no inmutarse. Continuó trabajando, produciendo, decidiendo destinos. Su silencio, una vez más, fue interpretado como soberbia por algunos y como confirmación por otros. En el imaginario colectivo, el hombre que había creado una de las telenovelas más perturbadoras de la televisión mexicana
debía, necesariamente, esconder algo. ¿Por qué nunca desmentía los rumores? ¿Por qué no mostraba su vida privada? ¿Qué había detrás de esas puertas cerradas? La realidad era mucho más simple y al mismo tiempo más trágica. Ernesto Alonso creía profundamente en la autonomía del creador. Consideraba que un artista no debía justificar su obra ante la moral del público. Defender el maleficio era, para él, defender el derecho a contar historias sin censura. Pero en un país donde la religión y la televisión se entrelazaban de forma explosiva, esa postura fue vista como una provocación. Así, el maleficio se convirtió en un punto de no retorno. A partir de entonces, cualquier gesto, cualquier silencio, cualquier rareza atribuida a Alonso era interpretada bajo una lente oscura. El productor ya no era solo el señor telenovela. Empezaba a ser, para muchos, algo más inquietante. Un hombre al que se respetaba, sí, pero también se temía. Un hombre al que nadie quería contradecir, ni investigar demasiado. Y mientras el público debatía sobre demonios ficticios, el verdadero drama se desarrollaba fuera de cámara. El de un creador atrapado por la narrativa que él mismo había ayudado a construir. Porque en el mundo del espectáculo hay pecados que no se perdonan. Y uno de ellos es no explicar quién eres cuando todos creen saberlo. En medio del ruido constante de la televisión, del éxito arrollador y del temor reverencial que despertaba su nombre, Ernesto Alonso llevaba una vida privada marcada por una característica que desconcertaba a todos: el silencio absoluto. No concedía entrevistas íntimas, no aparecía en revistas del corazón, no aclaraba rumores. Para una industria acostumbrada a devorar biografías, esa reserva resultaba sospechosa. ¿Qué ocultaba un hombre que lo controlaba todo, pero no compartía nada? Ernesto Alonso nunca se casó. No protagonizó romances públicos ni escándalos sentimentales. En un medio donde los amores y desamores eran parte del espectáculo, su vida afectiva parecía inexistente. Sin embargo, esa ausencia de información no significaba ausencia de emociones. Significaba, más bien, una decisión consciente de no exponerlas. Para él, la intimidad era territorio inviolable. Pero para la opinión pública, ese vacío era una invitación a imaginar. Adoptó hijos y se mostró, en círculos muy reducidos, como un hombre atento y protector. Quienes lo conocieron fuera de los foros describían a alguien meticuloso, amante del orden, con rutinas estrictas y gustos sobrios. Lejos de la imagen demoníaca que circulaba, su vida cotidiana parecía casi monástica. Y, sin embargo, ese contraste solo reforzaba la leyenda. Porque cuanto más normal era su intimidad, menos coincidía con el personaje que muchos necesitaban creer. En los pasillos de Televisa, el silencio de Alonso era interpretado como estrategia. No hablar significaba no dejar flancos abiertos. No mostrar afecto significaba no dar armas. En un entorno donde la debilidad se paga caro, él eligió la coraza. Pero toda coraza tiene un precio. A medida que los años pasaban, el respeto se transformó en distancia, y la distancia en aislamiento. Pocos se atrevían a llamarlo amigo. Muchos lo llamaban jefe, algunos, en voz baja, algo peor. La religión jugó un papel clave en esta construcción simbólica. En un país profundamente creyente, donde el bien y el mal se explican con figuras claras, Ernesto Alonso empezó a encarnar una anomalía. No hablaba de Dios, no se mostraba devoto en público, no participaba en rituales visibles de fe. Eso bastó para que algunos completaran el rompecabezas a su manera. Si no se declara del lado de la luz, ¿de qué lado está? Cada gesto suyo era interpretado bajo sospecha. Una mirada severa se convertía en amenaza. Una afición privada en señal de algo oculto. Y cuando alguien mencionaba sin pruebas objetos extraños o símbolos inquietantes, la historia encontraba terreno fértil. Nadie pedía confirmación, nadie exigía fuentes. El mito funcionaba porque respondía a una necesidad emocional: explicar el poder de un hombre que parecía inalcanzable. Alonso nunca reaccionó. No negó ni confirmó nada. Para él, responder era rebajarse al terreno del rumor. Creía que el tiempo pondría las cosas en su lugar. Pero el tiempo, en la era de la televisión y luego de Internet,
no limpia reputaciones, las congela. Así, su silencio, pensado como defensa, se convirtió en la gasolina perfecta para la imaginación colectiva. Con los años, su círculo se redujo aún más. Seguía siendo consultado, respetado, temido, pero ya no era cercano. La soledad se volvió parte de su identidad, y en esa soledad muchos proyectaron lo que quisieron ver: frialdad, oscuridad, misterio. Pocos se preguntaron si detrás de todo eso no había simplemente un hombre que había sacrificado la cercanía humana en nombre del control. La paradoja era cruel. Ernesto Alonso había dedicado su vida a contar historias de amor, traición, redención y castigo. Había construido universos emocionales que conmovieron a millones, pero su propia historia personal quedaba reducida a un conjunto de sombras y silencios. No porque fuera oscura, sino porque nadie tuvo acceso a ella. Y cuando no hay relato oficial, el vacío lo llena el rumor. Así, la vida privada de Alonso se convirtió en un espejo distorsionado. Lo que no se decía se interpretaba, lo que no se mostraba se exageraba. Y el hombre que había entendido mejor que nadie el poder de la narrativa, quedó atrapado en una narrativa ajena, escrita por otros. Una narrativa que ya no hablaba de su talento ni de su legado, sino de supuestos secretos y miedos colectivos. Porque al final, la soledad no solo aísla, deshumaniza. Y en el caso de Ernesto Alonso, esa deshumanización fue el último ingrediente necesario para que la leyenda oscura se consolidara. Ya no era visto como un creador complejo, con luces y sombras, sino como un símbolo. Y los símbolos, cuando se separan de la realidad, pueden convertirse en monstruos. En los últimos años de su vida, Ernesto Alonso ya no ocupaba el centro del escenario como antes. Su influencia seguía siendo enorme, pero el tiempo había comenzado a hacer lo que ni los rumores ni las críticas lograron: desplazarlo lentamente hacia la periferia. La televisión cambiaba, las audiencias se fragmentaban, y nuevos ejecutivos, con otros estilos y ambiciones, empezaban a ocupar espacios que antes le pertenecían casi por derecho natural. No fue una caída estrepitosa, fue un retiro silencioso, coherente con toda su vida. Alonso aceptó ese desplazamiento sin dramatismos públicos. No dio entrevistas de despedida ni reclamó reconocimiento. Continuó participando de manera puntual, aconsejando, observando, manteniendo esa distancia que siempre lo caracterizó. Para muchos, ese retiro fue interpretado como una señal más de misterio. ¿Se escondía? ¿Había perdido poder? ¿O simplemente había decidido desaparecer antes de que otros lo borraran? Su salud comenzó a deteriorarse con discreción. No hubo comunicados alarmistas ni imágenes de hospitales. Fiel a su estilo, el declive físico ocurrió fuera del foco mediático. Y cuando finalmente murió, en septiembre de 2007, la noticia sorprendió por su normalidad. No hubo circunstancias extrañas, ni muertes violentas, ni teorías médicas inquietantes. Falleció en su casa, por complicaciones respiratorias, rodeado de un entorno controlado y silencioso, exactamente como había vivido. Sin embargo, la reacción pública no fue la esperada. En lugar de disiparse, los rumores se intensificaron. Internet, que ya empezaba a convertirse en el gran archivo de mitos contemporáneos, rescató viejas historias, las amplificó, las adornó. Vídeos, foros y artículos sensacionalistas comenzaron a hablar de lo que supuestamente había quedado atrás. Sótanos sellados, objetos ocultos, secretos que morirían con él. La muerte no cerró la leyenda, la liberó. En los homenajes oficiales se habló de su legado artístico, de su papel fundamental en la historia de la televisión mexicana, de las telenovelas que marcaron generaciones. Pero fuera de esos discursos formales, otra narrativa seguía creciendo. Una narrativa paralela, alimentada por el miedo, la fascinación por lo prohibido y la necesidad humana de convertir a las figuras poderosas en algo más que personas. En ese relato, Ernesto Alonso ya no era un productor exigente ni un estratega brillante. Era un símbolo oscuro. Lo más inquietante es que nadie se propuso seriamente desmontar ese mito. Quizás porque no convenía, quizás porque el morbo vende más que la verdad.
O quizás porque en el fondo el mito resultaba funcional. Explicaba de forma simple algo que era complejo. El poder de Alonso no se debía a su inteligencia, su disciplina o su comprensión del medio, sino a algo sobrenatural. Así, el miedo se volvía más digerible. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones conocieron su nombre no por sus obras, sino por los rumores. El creador quedó eclipsado por el personaje. Y esa es, tal vez, la ironía más cruel de su historia. Un hombre que dedicó su vida a construir ficciones fue, al final, devorado por una ficción ajena. Una que no escribió, no aprobó y no pudo corregir. Hoy, al revisar su trayectoria con distancia, la pregunta ya no es si las leyendas eran ciertas. La pregunta es otra, más incómoda. ¿Por qué necesitamos creerlas? ¿Por qué preferimos imaginar sótanos y demonios antes que aceptar que el verdadero terror puede residir en estructuras de poder, en el miedo colectivo, en el silencio impuesto? Ernesto Alonso fue un producto de su tiempo, de su industria y de sus propias decisiones. Ni santo ni demonio, solo un hombre que entendió demasiado bien cómo funciona la narrativa, y pagó el precio por ello. Su muerte cerró una vida, pero no una historia. Porque mientras sus telenovelas sigan siendo vistas, y mientras el rumor siga siendo más atractivo que la verdad, el mito continuará respirando. Y quizá esa sea la última lección que deja su legado. El poder de contar historias es tan grande que puede sobrevivir incluso a la realidad. Llegados a este punto, después de recorrer la infancia silenciosa, el ascenso implacable, el poder absoluto y la soledad que marcó los últimos años de su vida, es momento de volver a aquellas revelaciones que abrieron este relato. No para alimentar el mito, sino para desarmarlo pieza por pieza. La primera revelación hablaba del apodo «El Señor Telenovela», como una advertencia. Y lo fue, pero no en un sentido sobrenatural. Ese título nació del miedo profesional, no del ocultismo. En un sistema donde un solo productor podía decidir qué historias se contaban y qué rostros aparecían en pantalla, el respeto se transformó en temor. No hacía falta gritar ni amenazar, bastaba una decisión administrativa. El poder real, cuando es absoluto, siempre parece mágico, porque nadie ve sus mecanismos. La segunda revelación, la más perturbadora, giraba en torno al supuesto sótano con estatuas del diablo. Después de décadas de rumores, la realidad es contundente. No existe una sola prueba verificable. Ninguna fotografía, ningún documento, ningún testimonio directo con nombre y apellido. Solo relatos repetidos, deformados, amplificados. El sótano nunca fue un lugar físico comprobado, fue un símbolo. El lugar donde la imaginación colectiva encerró todo aquello que no podía explicar racionalmente. La tercera revelación unía el maleficio con la figura de su creador. Aquí la confusión fue letal. Una obra de ficción, pensada para provocar reflexión y miedo narrativo, terminó siendo interpretada como confesión personal. El error fue humano y frecuente. Creer que quien representa el mal necesariamente lo practica. Pero la historia del arte está llena de creadores que exploraron la oscuridad sin pertenecer a ella. En este caso, la ficción condenó al autor porque coincidió con un contexto social profundamente religioso y con un personaje que se negaba a explicarse. Y entonces llegamos a la cuarta revelación, la más importante de todas. El verdadero secreto no estaba en símbolos ocultos ni en rituales prohibidos. Estaba en algo mucho más incómodo. Un sistema de poder sostenido por el silencio. Un sistema donde nadie preguntaba demasiado, donde el miedo reemplazaba al diálogo y donde la falta de transparencia generaba monstruos imaginarios. El mito no nació porque hubiera algo oscuro que ocultar, sino porque nadie se atrevía a mirar de frente cómo funcionaba realmente ese poder. Al final, la historia de Ernesto Alonso no es la de un brujo, sino la de un hombre que entendió antes que muchos el alcance de la narrativa. Construyó imperios emocionales desde la televisión, moldeó generaciones enteras y pagó el precio de no humanizarse ante el público. Su mayor error quizás no fue la dureza, ni el control, ni el silencio, sino subestimar la necesidad humana de respuestas. Porque cuando una figura pública no ofrece su propia versión, otros la inventan.
Y esa invención rara vez es justa. Así el creador terminó prisionero de un relato que nunca escribió. Un relato donde el miedo resultaba más atractivo que la verdad, y donde el misterio vendía más que la complejidad. Hoy, al mirar su legado con distancia, queda una lección clara y profundamente humana. El verdadero peligro no está en los demonios imaginarios, sino en las estructuras que convierten a las personas en símbolos inalcanzables. Cuando el poder se ejerce sin diálogo y el éxito sin cercanía, la deshumanización es inevitable. Y una vez que alguien deja de ser visto como humano, cualquier historia parece posible. Ernesto Alonso murió en silencio, como vivió, pero su nombre sigue resonando entre luces y sombras. No porque escondiera secretos sobrenaturales, sino porque encarnó una verdad incómoda. El poder absoluto siempre genera mitos, y los mitos, rara vez, distinguen entre ficción y realidad. Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber, si te recordó que detrás de cada leyenda hay un ser humano complejo, entonces este relato cumplió su propósito. Suscríbete, comparte y acompáñanos en la próxima historia, donde volveremos a abrir otra biografía marcada por la gloria y por las sombras que nadie quiso iluminar.